Le agradezco a Adriana Palma, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y experta en temas de agua, que esté con nosotros esta tarde. Adriana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantada de participar en su programa. Adriana, para poner en contexto la audiencia del resto del país, la audiencia que está fuera del centro del país, el Valle de México, cuando hablamos de agua en el Valle de México, ¿qué territorio se contempla? ¿De qué territorio estamos hablando? ¿De qué poblaciones estamos hablando? Bueno, nos llevaría mucho tiempo explicar algunas confusiones que están en la definición misma del Valle de México. Comúnmente para cuando hablamos en términos de agua, en términos de balance, técnicamente o correctamente deberíamos de hablar de la Cuenca de México, la cual está definida o presenta un parteaguas en términos de aguas superficiales y aguas subterráneas, y está conformada por 5 estados, básicamente la Ciudad de México, el Estado de México, una parte de Tlaxcala y una parte de Puebla y una pequeña parte, ya me confundí, de estos cinco estados. Entonces, abarca toda esta región y, por supuesto, incluye la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Que es la Ciudad de México y todos los municipios urbanos asociados a esta zona metropolitana. Sí. Es decir, la Cuenca de México abastece a estas 5 entidades de la República. La Cuenca de México, ¿de dónde obtiene esa agua? ¿De dónde llega esa agua? Bueno, tenemos básicamente dos fuentes. Internamente, pues tenemos agua superficial y agua subterránea. Y hablando de la Ciudad de México, básicamente, y también parte del Estado de México, las fuentes de abastecimiento son el sistema Lerma-Cutzamala y, por supuesto, las fuentes propias por agua subterránea. Sí, el Valle de México, todo este conjunto de poblaciones, ¿qué cantidad de agua demanda al año para consumo humano? Bueno, para consumo, para uso, digamos, doméstico y urbano, ¿Doméstico? Estamos hablando de doméstico, urbano, y porque no se nos olvide que también tenemos un consumo en agricultura en la Cuenca de México. Tenemos algunas zonas agrícolas dentro de esta gran urbe, y entonces estamos hablando en un conjunto de todos los usos de aproximadamente 84 metros cúbicos por segundo. 84 metros cúbicos por segundo, si lo ponemos en términos de millones de metros cúbicos por segundo, de millones de metros por cúbicos, ¿de cuántos millones de metros cúbicos estamos hablando? Es que, o sea, son 84 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de un gasto. Si lo quieres pasar a volumen, sí, depende de si es un volumen anual, sí, lo tendríamos que multiplicar por 86.400 y del orden de 360, sí, por 365 días al año, ¿no? Sería del orden de 36 miles de millones. Entonces es un volumen, realmente cuando presentamos estas cifras, todo el mundo a nivel internacional realmente se impacta del volumen que significa, ¿no? Sí, para poner en el contexto de la audiencia, un metro cúbico son 5 tambos de 200 litros, para entenderlo así en palabras muy sencillas. Exactamente, son 1000 litros, son 1000 botellas. Ajá. Con un metro cúbico llenas 1000 botellas de litro, sí. Sí, entonces son 84 metros cúbicos por segundo lo que demanda toda esta zona. ¿La cuenca tiene capacidad para dotar esa cantidad de 84 o hay déficit o estamos pasando por problemas para llegar a estos 84? Bueno, sí tenemos un problema dado que importamos agua para consumo. Y hay otro problema asociado a que exportamos el agua que generamos residual. Ahorita hay un déficit, tenemos siempre un déficit. Más que nada, este déficit es en función de la distribución, de la infraestructura que tenemos para hacer la distribución en toda la región, pero ahorita la situación se está agravando por la sequía que estamos resintiendo a nivel nacional y pues sobre todo también en la zona. Sí, es una sequía causada por una situación climatológica, es una sequía causada ¿por qué razón? ¿Ha dejado de llover en los últimos años lo que llovía antes o siempre ha llovido lo mismo y pues el ser humano ha
digamos que sobreexplotado esta cuenca? Mira, son relaciones complejas. Cuando hablamos de cambio climático, sabemos que en la historia de nuestro planeta siempre ha habido etapas en las que hemos tenido cambios climáticos. En algunas zonas del país se resienten más estos efectos de tener eventos extremos más intensos. O sea, tenemos lluvias más prolongadas, con mayor intensidad, y también tenemos sequías también con mayor extensión. La Cuenca de México, en particular, los efectos del cambio climático no son de gran impacto, o sea, no tenemos cambios muy fuertes o muy significativos en términos de la distribución de la lluvia, aunque sí lo que estamos identificando es un aumento de temperatura y sitios donde hay una mayor intensidad de precipitación. Sí, en el caso del ser humano, ¿qué actividad del ser humano está afectando la disponibilidad de agua en la Cuenca de México y para estos 5 estados particularmente? ¿Qué es lo que no estamos haciendo de manera correcta? Bueno, yo creo que en lo que estamos fallando a nivel mundial es este crecimiento demográfico, y al crecer la población concentrada en zonas urbanas, es ahí donde nosotros estamos afectando, por supuesto, el equilibrio que la misma naturaleza o el equilibrio que el ciclo hidrológico tiene, ¿no? Tenemos unos valores por cuenca propia de recarga, o tenemos unos valores disponibles o sustentables que pues los estamos excediendo por la gran cantidad de habitantes que tenemos en algunas regiones. Por supuesto, pues son las zonas metropolitanas de nuestro país. ¿De cuánto es el consumo? ¿De cuánto es el consumo diario de un habitante de esta zona del país? ¿Cuántos litros al agua consume? ¿Cuántos litros es lo que debiera consumir para vivir en un solo día? Bueno, la dotación ideal, y con la que en algunos países en los que han tenido un desarrollo sostenible importante, es aproximadamente 150 litros por habitante por día. Pero en nuestra región hay ya una diferencia significativa en algunas zonas, sobre todo por la cuestión de la distribución y sobre todo por la red hidráulica que tenemos. Y las condiciones, por supuesto, de nuestra ciudad, que tenemos una topografía cambiante, tenemos problemas de subsidencia. Entonces, las variaciones de las dotaciones que se tienen en la zona metropolitana pueden variar desde los 20 litros por habitante por día hasta lugares donde se consumen de 400 litros por habitante por día. Sí, en el caso de los organismos operadores del agua potable en los distintos municipios, en las distintas poblaciones de esta zona que cubre la Cuenca de México, ¿su eficiencia es la adecuada? Es decir, ¿está cobrando lo que produce? ¿Está llegando lo que extrae? Es decir, ¿hay una eficiencia técnica, hay una eficiencia comercial adecuada de estos organismos operadores? Mira, es un tema delicado en lo que se refiere a organismos operadores. Por la situación misma de la normatividad y legislación que tenemos en nuestro país. Los organismos operadores comúnmente están muy limitados en su presupuesto, tienen muy baja recaudación en México y en algunas, más localizados en algunas zonas. No le damos un valor económico al agua. Y creemos que estamos pagando el recurso. No se está pagando el recurso. Lo que estamos pagando es el servicio, la infraestructura que favorece que tú abras la llave y te llegue el líquido en términos también de calidad, ¿no? Para su consumo humano y pues también para su uso. Entonces, la mayoría de los organismos operadores tienen ese gran reto, que tienen muy baja recaudación y hay muy poca inversión en la infraestructura que pues nos permite, por supuesto, eficientar la distribución de este vital líquido. Sí, las redes de distribución, ¿en qué condición se encuentran en estas zonas del país? Bueno, hablando más específicamente de la Ciudad de México, donde se tiene bastantes estudios y en lo que va de los últimos 3 años se ha tenido mucho progreso en la rehabilitación y sectorización de la red. Tenemos una red que tiene una cierta edad, no es una red tan nueva, es costoso, por supuesto, mantenerla, y también tenemos efectos adversos a toda esta red de tuberías por los problemas que tenemos muy acentuados en la zona, que es el hundimiento del terreno.
Entonces, sí hay una problemática, es complicada la distribución, pero creo que en los últimos años se está haciendo un progreso muy significativo, al menos en la Ciudad de México. Sí, ¿hay medición suficiente en la Ciudad de México del agua que se consume? Mira, sí se tiene un sistema de macro y micromedición. Desafortunadamente, donde tenemos instalados nuestros medidores comúnmente fallan o no se le da un mantenimiento adecuado, ya sea por el usuario, o bien no los descomponen, los remueven. Entonces, para una buena gestión es muy necesaria una correcta medición. Entonces, hace algunas décadas se hizo la implementación en toda la ciudad. Yo tuve oportunidad de participar en ese proyecto donde se instalaron medidores para hacer el cobro adecuado y el cobro eficiente del consumo que hace cada domicilio. Pero como te digo, desafortunadamente muchos medidores fueron removidos, ya no funcionan, el mismo usuario lo descompone. Entonces, en algunos casos se complica la medición, pero en otras zonas sí tenemos, de lo que tenemos registros, de los estudios que hemos hecho, se hace una correcta medición para un buen cobro del consumo que estás haciendo y también, pues por supuesto, concientizar a la población de que entre más consumas, pues más vas a pagar por el servicio del agua, no por el agua. Sí, Adriana Palma, académica de la UNAM y experta en agua. ¿El tema del hundimiento de la Ciudad de México tiene relación con el abatimiento del acuífero, con el abatimiento de la cuenca? ¿Tiene relación con la falta de agua, la sobreexplotación? ¿Hay una relación entre una cosa y la otra? Sí, una de las principales causas del hundimiento del terreno que tenemos en la zona metropolitana, lo que era el área lacustre, del Valle de México, pues está asociado a la sobreexplotación del agua subterránea dentro del acuífero. Como tú bien lo comentas, el descenso de niveles ha provocado pues estos hundimientos importantes, y algo que debemos de tener muy claro es que vamos a tener que seguir lidiando con el hundimiento. El hundimiento no va a parar en una escala de tiempo corta, y es una consecuencia, por supuesto, de la sobreexplotación. La Ciudad de México está muy ligada al recurso del agua subterránea. Esto es algo muy importante que a veces se olvida. Este año es el Año Internacional del Agua Subterránea, y esta ciudad ha podido desarrollarse desde la época de los aztecas hasta hoy. Depende y dependerá del agua subterránea. Hemos sobreexplotado este recurso, y pues tendríamos que empezar a cambiar las políticas de gestión y enfocarnos a tratar de estabilizar o de dejar de abatir tanto los niveles del agua subterránea en este valle. Sí, Adriana Palma, académica de la UNAM, le agradezco mucho que nos haya compartido sus puntos de vista, sus conocimientos técnicos sobre este tema. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Muchas gracias, un saludo a tu auditorio.